Uy, mira, yo creo que le estáis preguntando a un científico. Sí. Yo creo que desgraciadamente en este mundo que estamos viviendo hoy día, el rol de la ciencia es mucho menor que el que debería tener. En Chile, tú le preguntas a la gente en el metro, ¿tiene importancia la ciencia para usted? No, ninguna importancia. Yo ahí mismo les quitaría el celular a todos los que digan eso. Castigado, les quitamos. Claro. Sí. No discriminemos por el color de la piel, caramba. Y no discriminemos por la edad. No, este ya está muy viejo. Y te echan para el lado como que uno fuera desechable. Yo siempre digo, ser viejo es un privilegio. Sí. No todos van a llegar a viejo. Y por lo tanto, los que sí hemos llegado y que hemos vivido ya bastantes años, bueno, trátennos con respeto, porque cuando ustedes lleguen a viejo, no les va a gustar de que los tiren para el lado. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el periodista Nicolás Rojas Inostroza. José María Massa Sancho, también conocido como el Profe Massa, nació en Valparaíso en 1948, pero vivió su infancia en Parral. Por lo tanto, se considera parralino. Hoy visitaremos la casa del Premio Nacional de Ciencias Exactas, cerca del Observatorio Cerro Calán de la Universidad de Chile, casa de estudios de la que jubiló hace algunos meses. Conversaremos sobre la educación pública, los poemas y libros que han marcado su vida, la discriminación en la sociedad chilena, sus clases con Carl Sagan, las tensiones y similitudes entre arte y ciencia, además de las decisiones que históricamente han truncado el desarrollo de Chile. Hice sexto básico y primero humanidades en Parral, y ahí mi familia ya tenía claro, yo ya hacía tiempo que transmitía que yo quiero ser ingeniero. Entonces dijeron, ándate al Barros Arana y ahí sí que vaya a poder ser lo que tú quieras, en particular ingeniero. Y con 11 años recién cumplidos me trajeron acá al Barros Arana a segundo humanidades. Y ahí estuve, el Barros Arana era un colegio... era uno de los 2 mejores colegios de Chile. Nosotros decíamos que era el mejor, pero los del Instituto Nacional tenían otra idea, pero estábamos ahí uno y otro en los años 50, los años 60. Y estuve ahí 5 años, entré a la Universidad de Chile, que era la universidad pública, y claro, yo una cosa que también lo rescato, que no entiendo lo que está pasando en la educación pública ahora. Yo tenía muy buenas notas en Parral. No te puedo decir que eran puros 7, pero eran casi puros 7 lo que yo tenía. Siempre fui muy buen alumno. Y con esos certificados de nota, mi tío Carlos Sancho me presentó al Barros Arana. Dijeron, ya claro, sí, por supuesto, adelante. Porque yo ya tenía un mérito académico. Yo no estaba cazando mosca o jugando al emboque, en Parral. También jugaba al emboque y jugaba a la bolita, pero teníamos buenas notas. Y por lo tanto, yo ya a los 11 años me había ganado el derecho de ser seleccionado como un grupito de élite en alguna medida. Y era por mi trabajo, por mi mérito. Y ahí, yo recuerdo, hubo en el año 61 y en el año 63 2 huelgas de profesores que estuvieron más de un mes, pero yo estaba interno y mi familia vivía en Parral. Entonces, a pesar de que no habían profesores, seguíamos internos, y el 63, lo único que hacíamos era estudiar para el bachillerato. Estudiar, repasar todas las materias. Y bueno, y el bachillerato me fue bastante bien y quedé seleccionado entre 360 eran los estudiantes que entramos. Yo entré como en el lugar 200, es decir, en la medianía de la tabla,
por mis notas y por el resultado del bachillerato, y entré ahí al primero B en el año 64, hace 60 años. Wow. Tenía 15 años, no, 16 años, recién cumplidos cuando entré a primer año de ingeniería. Pero yo creo en el mérito y creo que en la vida uno va construyendo currículum y tiene mérito. Y claro, si hay un joven de 18 años que nunca ha estudiado nada y que ha ido a todos los carretes y que sabe bailar todos los ritmos y tiene pésimas notas, no tiene los méritos que tenía un perno como yo, que no sabía bailar ni una cuestión, que no sabía cantar y no escuchaba nada, pero que había leído. Y entonces yo creo que en la vida uno desde chiquitito va construyendo un currículum. Sí. Pero bueno, eso es otra historia. Pero yo creo que es fundamental. Mis padres llegaron de España con una mano adelante y otra atrás. No traían nada, Sí. ni documentos, nada. Y aquí hicieron su vida. Y mi padre trabajaba muchísimo. Y llegamos a tener un relativo buen pasar como cualquier familia de clase media. Y fue Chile que me dio la oportunidad de estudiar y fue la educación pública. Sí. Bueno, ahí sí uno ve una progresión, ¿no? El internado Barros Arana a la Universidad de Chile y después una maestría y un doctorado en Canadá, también en una universidad pública. Sí, señor. ¿Cuál es el factor diferenciador de la universidad pública, cree usted, profe Massa, que no se orienta por el lucro, si comparamos, por ejemplo, con otro tipo de instituciones? Bueno, en realidad la verdad es que es complicado el sistema universitario, porque las universidades públicas, en el hiperespacio o en un plano imaginario, las universidades públicas no saben de dinero porque tienen todo lo que necesitan para operar y entonces se preocupan de calidad académica y todo lo demás. No ha sido así en Chile en los últimos 40 años, porque ahora el billete es la zanahoria con que quieren mover absolutamente a todo el mundo. Y una universidad pública como la Universidad de Chile, en los últimos 30, 40 años, recibe el 20 o menos del 20% de dineros fiscales. Y todo el resto la universidad lo tiene que obtener. Entonces también hay una fuerte orientación hacia lo lucrativo. Y a propósito de los libros que vamos a hablar, quería preguntarle sobre algún libro especialmente significativo en su formación universitaria, ya sea de pregrado o de posgrado. ¿Cuál libro fue particularmente clave en su desarrollo personal? Mira, los libros, yo después de hacer una licenciatura acá en la Universidad de Chile, me dieron una beca para irme a Toronto, en Canadá. Y ahí, bueno, tuve libros técnicos que fueron muy buenos, cursos de estructura estelar, algunos cursos del Coxilluli, etcétera, libros que eran unos libracos muy, muy técnicos y que eran muy espectaculares. Pero yo te digo, yo siempre tuve una vena acá en Chile. Antes de egresar de la Escuela de Ingeniería, tuve la suerte de ser alumno, porque me inscribí en el curso que dictaba don Desiderio Pap, que era un húngaro que tenía una historia muy, muy larga. Era de ancestros judíos, que cuando los nazis empiezan a ponerse pesados en Europa, emigró y se vino a Argentina. Y vivió varios años en Argentina y después, no sé, por algún lío en Argentina, se vino a Chile y estuvo en Chile como 20 años. Y él era profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia. Y tuve ahí 2 cursos con él que me enamoraron. E incluso él me ofreció que me quedara y que fuera su ayudante en Historia y Filosofía de la Ciencia. Pero ya me habían dado la beca para irme a Toronto. Yo le dije, no, mire, en realidad yo quiero ser doctor en astronomía. Después del doctorado en astronomía, cuando vuelva, ahí hablamos. Él era bastante mayor. Me dijo, no, cuando usted vuelva ya, para mí va a ser muy tarde. Así que... Pero siempre tuve Y además, estando en Toronto, yo tuve la suerte
en dos ocasiones bien distintas, tener ahí como profesor invitado a Carl Sagan, que era el gran divulgador de la ciencia, el gran divulgador de la astronomía norteamericana. Hizo un cursillo de verano, que era una semana, que él hacía una clase semanal, una clase diaria, y excelente. Y después fue una vez a hacer una clase magistral con 500 o más alumnos en un auditorio muy grande. Y entonces y además había un inglés que a mí me parecía muy atractivo, pero después profesionalmente el tipo tenía ideas muy fijas, pero casi todas estaban equivocadas, que se llamaba Fred Hoyle. Hoyle tenía libros de divulgación y yo los leí casi todos y me encantaba, tenía muy buena pluma. Y de Carl Sagan, en Toronto me compré el libro, bueno, la serie Cosmos la hizo cuando yo ya estaba terminando. Yo creo que la serie Cosmos en Estados Unidos la dieron justo cuando yo me vine de Canadá a Chile. Pero bueno, también tengo un libro de la serie Cosmos, vi la serie Cosmos que la dieron en Chile en el Canal 13. Sí. Entonces, los libros que me gustaron en esta onda un poquito más lúdica son los libros de Carl Sagan. Yo te diría Los Dragones del Edén y varios otros más, Cerebro de Broca, etcétera, etcétera. Eran libros muy estimulantes, libros que te dejaban pensando, que te mostraban cosas distintas. Carl Sagan se movía en una parte medio rara, porque él era astrónomo, pero le dio por entrar en la vida en el universo y empezó a abrir una disciplina que hoy día está más desarrollada, que la llaman astrobiología, es decir, biología con astronomía. Y los libros de Carl Sagan se pasean para allá y para acá en la evolución del hombre, cómo partimos, cómo surgió la vida en la Tierra, que la biología a mí es totalmente ajena. Yo de biología sé 4 cositas, lo que aprendí en el Barros Arana tal vez, lo único que sé. Pero esos libros me impresionaron siempre mucho. Bueno, leí por ahí que también es un entusiasta lector de poesía. ¿Cuáles libros de poesía le han marcado en su vida? Un par de libros que sean una recomendación para nuestra audiencia. Bueno, mira, sin duda, yo cuando tenía 15, 16 años, me leí y aprendí de memoria como la mitad de los poemas de Farewell, de Pablo Neruda, el libro que más o menos es de la época de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esos 2 libros los encuentro extraordinarios. Y después, bueno, también me enamoré de poesía clásica. Ponte tú, de La vida es sueño de Calderón de la Barca, los monólogos de Segismundo. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición. Y si alguna vez soñamos, y si estamos, pues, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey. Esos monólogos de Segismundo, que son larguísimos, hace mucho tiempo que no los practicaba, me los sabía todos de memoria. Y muy bueno. En el Barros Arana me hicieron aprenderme de memoria una poesía que hasta el día de hoy la odio, pero todavía recuerdo mucho, es porque me molestaba, y mientras más viejo más me molesta, por lo desubicados que fueron cuando me hicieron aprenderme las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Yo tenía 13, 14 años y dice: no se engañe nadie no pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todos ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Y es un poema que tiene 40 coplas, cada una de ellas tiene 8 versos. Yo me aprendí como 22 o 23. La verdad es que ya no me entraron más en la cabeza, pero todavía y parte recuerde el alma dormida, vive el sexo y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Bueno, a mí me gustaba mucho. Además, yo era malo para el fútbol,
no tenía ninguna gracia, medía 1,70 m, era flaquito como un pájaro. Entonces yo tenía buena culebra y con estos poemas traté de enamorar a alguna Dulcinea que siempre me fue, pero como el ajo. Sí. Es decir, yo no le recomiendo a nadie que trate de engrupirse a una fémina, porque a mí me fue muy mal. Pero era lo que yo sabía hacer y me gustaba y leía y aprendía y me leí, por ejemplo, un autor español que se llamaba Alejandro Casona, que tiene obras de teatro. Mi hermana, que estudiaba literatura, tenía 2 tomos, así de esos libros a hilar, las obras completas de Alejandro Casona, que deben haber sido 10 obras de teatro. Prohibido suicidarse en primavera es una que tiene un nombre muy particular. Y entonces yo iba a Valdivia, estaba en primero, segundo de la universidad. Mis padres estaban en Valdivia, de Parral, justo se fueron a Valdivia cuando yo entré a la universidad. Y entonces en los inviernos me leía las obras completas de Alejandro Casona. José, y el arte y la ciencia, bueno, históricamente no han trabajado tan en conjunto, pero alguna vez le escuché a alguien decir que los artistas y los científicos trascienden con su obra en el tiempo. ¿Qué piensas sobre esa idea? Yo creo que hay una ignorancia muy grande, extraordinariamente grande, que tiene la población civil de lo que es la ciencia. Y esa ignorancia aún es más extrema, mucho más extrema, en los que se dedicaron o se dedican al arte. Porque muchos se dedicaron al arte porque eran malos para las matemáticas, porque eran malos para la física, eran malos para la química y por eso se dedicaron al arte. Pero la verdad es que la creatividad en arte y la creatividad en ciencia es más o menos la misma cosa. La metodología es distinta. Alguien decía, y sin entrar en ningún conflicto, espero que los artistas no se den por ofendidos, si hoy día uno viniera y borrara toda la obra artística del planeta y toda la obra científica del planeta, la diferencia entre una y otra es que si esperamos 1 siglo, 2 siglos, el ser humano va a reconstruir toda la ciencia que se perdió. Alguien va a descubrir las leyes de Newton, alguien va a descubrir las leyes de Kepler, alguien va a descubrir las leyes de Maxwell y en 100 o 200 años más vamos a volver a tener el mismo nivel de conocimiento físico. Pero nadie va a reconstruir la Gioconda o la Última Cena de Leonardo, o nadie va a reconstruir la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. El arte, sí, van a haber nuevos artistas que van a hacer nuevas cosas de arte, pero la ciencia tiene una lógica tan profunda en la naturaleza. Las leyes de Kepler no las inventó Kepler. No es que un día fumó algo raro y dijo, yo creo que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Midió y midió y midió, dicho Brahe, la posición del planeta Marte durante 10 vueltas. Kepler la sistematizó, vio que la órbita era elíptica y que bla, bla, bla. Entonces, si borramos todo el conocimiento, alguien lo va a redescubrir. Entonces, ahora, el ingenio que uno tiene que tener para avanzar en la ciencia es tal vez parecido o igual que la creatividad en el arte. Y claro, uno ve a Picasso dibujaba unas cuestiones raras, pero yo una vez quedé sorprendidísimo si uno ve, hay un museo de Picasso en Barcelona, hay unos cuadros de Picasso donde uno se queda con la boca abierta, de comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, que el tipo sabía dibujar y podría haber competido con Leonardo, no sé si con Leonardo da Vinci, pero en esa patota. Pero eso ya estaba hecho. Entonces Picasso se fue por otro lado. Se fue al cubismo, se fue a no sé qué, ya no sé cuánto. Pero, claro, en el arte, la originalidad, el tener una visión distinta, es muy importante. Hoy día en música, a mí me encanta la música. Claro, a lo mejor uno podría componer sinfonías como Beethoven, pero Beethoven las compuso hace 200 años.
Entonces hoy día componer como Beethoven, y a lo mejor incluso algo mejor que la quinta o que la novena, pero no tendría gracia, por eso está hecho. Hoy día la música va por otro lado. Es decir, en ese sentido, la música tiene que innovar y la innovación es todo, pero el arte en general y la ciencia es una cuestión que es acumulativa. Es como la muralla china, uno pone un ladrillo, el otro pone otro ladrillo, el otro otra piedra. Y la muralla china es maravillosa porque hay millones de piedras y cada chino puso la piedra correcta en el lugar correcto. Y la potencia de la muralla es los millones de piedras. Y la ciencia es parecida. Algunos científicos encontraron un pequeño cosito, por ejemplo, de la electricidad. Uno encontró que si uno hace circular una corriente eléctrica, se genera un campo magnético. El otro vio que si uno hace circular una corriente eléctrica y uno enrolla el alambre, se concentra el campo magnético y uno puede hacer un transformador. Y el otro puso, y de poco en poco se fue armando todo el cuento que es la electricidad y la electrónica. Fueron muchas pequeñas piedras en esa muralla. Sí. Y entonces, en la ciencia es un trabajo colectivo. Antiguamente, por ejemplo, en la época de Galileo o antes de Galileo tiene una expresión muy bonita. Él cuando empieza trata de averiguar por qué caen las piedras. Caen porque buscan su lugar natural que está en el centro de la Tierra, caen porque no sé qué. Y después de 2 años, Galileo dice, mira, llevo 2 años trabajando y no tengo idea por qué caen. Pero además, no tengo idea cómo averiguarlo. Yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de averiguar cómo caen las piedras. No por qué, cómo. Y de ahí para adelante la ciencia empezó a ver cómo ocurren los fenómenos, no por qué ocurren. Sí. Bueno, ahí leyendo los libros, la pregunta que yo me hacía, me imagino que todos nos hacemos, ¿no? Este momento de la singularidad, ¿no? Que se puede entender esta gran explosión, digamos, pero me imagino que nadie sabe el por qué o si hay un por qué o no. Puede ser una pregunta aún por resolver. Claro, bueno, mira, ahí es complicado. Yo siempre digo, mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿qué había antes del Big Bang? ¿Y por qué ocurrió el Big Bang? Vámonos con calma. Estamos tratando de entender lo que vemos. Sí. En un momento dado, en algún lugar, se produjo el Big Bang. En el Big Bang se crea el espacio, el tiempo y la materia. No había ni espacio, ni tiempo, ni materia. No había realmente nada. No es que el universo fuera una cuestión grande de kilómetros para allá y kilómetros para otro lado con nada. No había nada. Y de ahí se empieza a desenvolver como un cuaderno de matemáticas donde todas las líneas estaban muy juntas y se van estirando. Se crea la materia y se crea el tiempo. Sí. Entonces el Big Bang no tiene causa, porque las causas son anteriores a los efectos. Y como no había tiempo, no hay antes del Big Bang. Sí. Bueno, interesante ese pasado que compartimos y en este libro Dibujando el Cosmos, los orígenes de la ciencia, la astronomía y la medición del tiempo, uno puede recorrer las explicaciones de distintas civilizaciones, ¿no? Tratar de entender. También es interesante desde los griegos, desde los pueblos originarios, que es una pregunta que nos ronda siempre. José, quisiera preguntarle sobre el rol político de ser científico en el contexto del mundo que estamos viviendo, con guerras, con calentamiento global, con problemas de salud mental. ¿Cuál es el rol político de la ciencia, cree usted? Mira, yo creo que le estáis preguntando a un científico. Sí. Yo creo que desgraciadamente en este mundo que estamos viviendo hoy día, el rol de la ciencia es mucho menor que el que debería tener. Y la ciencia, al final, tal como nos mostraba la película Oppenheimer, cuando la ciencia puede hacer algo espectacular
que puede hacer un cambio significativo, ahí todo el mundo dice, ah, ya, listo, háganlo, aquí está el dinero. Pero la ciencia va desarrollando cosas. El mundo de hoy día, cuando yo me acuerdo a los 5 años que yo caminaba por las calles en Parral, yendo ahí a primer año con la señorita Elena en la escuela 1, ese mundo no tiene nada que ver con el mundo de hoy. Y todo el cambio tiene que ver con ciencia. Ese mundo no me lo cambió Claudio Arrau con la música, no me lo cambió Picasso con el arte, me lo cambió la ciencia. Yo siempre repito, en Parral habían teléfonos de 2 dígitos. 2 dígitos. ¿Quiénes tenían teléfono? Los que eran muy poderosos y los médicos. El doctor Mujica, el doctor Blanco, el doctor Bauer, el doctor Videla, para que los llamaran en caso de una emergencia. Pero en general, para poder llamarlo había que ir a la compañía de teléfono, porque el teléfono uno en la casa no tenía. Hoy día hay 25 millones de teléfonos celulares en Chile. En Parral deben haber 10.000 o 15.000 o 20.000 teléfonos celulares. Entonces, de 99 pasamos a 20.000 teléfonos. En Parral no llegaban las radios de Santiago. Uno tenía que escuchar la radio Portales de Talca, era la única que más o menos se escuchaba. Y había una radio en Parral, CC90, Radio El Roble de Parral, donde repetían algunas. Había un periodista que escuchaba noticias que venían de Santiago, las redactaba, y había un noticiero en donde en la Radio El Roble le decían a la chusma. La vida cambió sustancialmente. Hoy día con internet, con computadora, y eso es un cambio que fue la ciencia la que lo desarrolló. Y así tuvo la gente. Mira, la gente particularmente en Chile, como las cosas no las hacen ellos y como no saben quién las hace, yo he escuchado, no te puedo afirmar categóricamente, pero en Estados Unidos tú andas en la calle y le preguntas, ¿tiene importancia para usted la ciencia? Más de la mitad, mucho más de la mitad de la gente en Estados Unidos te dicen que sí. En Chile, tú le preguntas a la gente en el metro, en alguna, ¿tiene importancia la ciencia para usted? No, ninguna importancia. Yo ahí mismo les quitaría el celular a todos los que digan eso. Castigado, les quitamos. Claro. Sí, claro. Devuelvan el celular. Claro. Ah, no, pues pero es que, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Tenía un árbol que te dio el celular? Claro. En un celular hay a lo mejor 1 millón de horas personas, para no decir de horas hombres, Sí. que están metidas ahí. Mira, yo siempre cito a la Violeta Parra cuando dice, en Gracias a la Vida, dice, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Esto es el fruto del cerebro humano. El computador, el internet, los viajes a la luna, los viajes en avión. Un avión para allá, otro para acá. En este minuto en que estamos hablando, deben haber 20.000 aviones en el aire, Sí. que están viajando en 20.000 direcciones distintas. O tal vez son 30.000 aviones. Eso es el fruto del cerebro humano. Hace 50 años atrás, los aviones eran aviones a hélice y que apenas andaban. Sí. Hoy día, el avión ha progresado de una manera espectacular. Y desgraciadamente, el conocimiento científico que tienen los presidentes de los países es bastante magro. Que yo sepa, son muy pocos los que han sido presidentes de algún país medianamente importante que hayan sido físicos o que hayan sido ingenieros. Normalmente son abogados, son políticos, cientistas sociales, Sí. cosas por el estilo. Claro, ¿cuál es la importancia de la ciencia en países como Chile? Los números lo dicen todo. Los países desarrollados invierten alrededor del 2,5% del PIB en ciencia y tecnología. Algunos países que quieren desarrollarse fuertemente invierten el 4, el 4,5, el 5% del PIB. Los 2 países punteros son Israel, que invierte cerca del 6% de su PIB en ciencia y tecnología, y Corea del Sur,
que invierte el 4,9, el 5. Los países de Europa, Dinamarca, Suecia, Alemania, etcétera, invierten entre el 4 y el 2,5. El promedio de la OCDE, que está manejado por Europa, es un 2,5. Chile invierte el 0,35. Es el país más malo de toda la OCDE. Y el día que Chile invierte el doble, va a seguir siendo último. Para dejar de ser último tendría que invertir por lo menos 3 veces más, porque el penúltimo invierte como 0,9. Entonces, al invertir un 0,35, Chile está declarando que no quiere ser un país desarrollado. No le interesa ser un país desarrollado. No, compadre, si con esta pala vendamos salitre. Pucha, sonó el precio. Bueno, vendamos cobre. Oye, vendamos litio. Vendamos litio. Vendamos árboles, vendamos salmones. Por lo menos, mira, los salmones los están criando. No es que los saquen de los árboles, pero esto de vender chips de madera es cuestión de ir talando y talando y talando. ¿Para qué vamos a trabajar si podemos vender lo que hay? Pues estos árboles de aquí, bueno. Entonces, el problema es que en Chile queremos que nos caiga manada del cielo, pero no queremos trabajar. Y la economía del conocimiento, para poder lograrlo, hay que tener algo en la cabeza. El gobierno pasado del presidente Piñera hablaba mucho de la innovación, pero uno no puede innovar desde la ignorancia. Uno innova desde el conocimiento. Entonces tenemos que mejorar sustantivamente la enseñanza básica, la enseñanza media, la enseñanza universitaria y, sobre todo, la enseñanza técnico-profesional. Un técnico profesional alemán o suizo se come por las patas a un técnico profesional chileno. Aquí no, el alambrito, el esto, no, si aquí esta cañería la doblamos, el gaffiter chileno con un soplete dobla la cañería y cuando le echan agua a la cañería empieza a filtrar por un poro. El alemán lo mandan a no sé dónde si intenta doblar una cañería. Jamás. Le pone el codo correcto, pone todo el cuestión correcto. Entonces, el problema es que en Chile tenemos ingeniería de muy buena calidad. Basta ver los terremotos acá, un terremoto brutal como el que tuvimos en el 2010. Hubo 2 o 3 edificios que realmente colapsaron por un problema puntual, pero todos los otros edificios se mantuvieron. En Haití hubo un terremoto que fue grado 7, el de aquí fue 8,5, y se murieron 200.000 personas en Haití. En Turquía, con un grado 5, los edificios colapsan. Sí. Aquí el colapso de un edificio que quede todo como un montón de ruinas, eso no se ha visto nunca. Entonces tenemos buena ingeniería, tenemos buena o razonable arquitectura, pero hay todavía mucho que avanzar en la calidad del instalador sanitario, el instalador eléctrico, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, y el país no está haciendo esfuerzo por desarrollar manufactura. No, todo no, mandémoslo a la China. Total, ¿para qué? Si hay más barato. Todo lo que en Chile eran bastante buenos los zapatos, ahora no, se mandan a hacer a la China. Sí. Lo que eran los textiles, Yarur, Sumar, no, tela china, todo chino, ropa interior china, y el día que no podamos recibir cosas de la China, vamos a andar sin calzoncillos, bueno, sin lencería, bueno, alguna de las mujeres, sí. Porque todo se manda a hacer afuera. Si no sale, total, nosotros vendemos cobre así y no hacemos nada. Si yo bromeo y yo digo, si a 2 chilenos le regalan el Palacio de Buckingham, le dice, ¿qué, compadre? ¿Qué hacemos? Bueno, vendamos los muebles de esta pieza, vendamos los muebles de la otra pieza. Mira estos cuadros, y van a vivir el resto de su vida vendiendo todo el Palacio de Buckingham. No se le va a ocurrir trabajar, no se le va a ocurrir tratar de hacer de algo. No, si aquí está la papa, Juan, mira, por ese sillón de allá nos van a dar no sé cuánto. ¿Sí? Y eso es lo que hemos hecho, el salitre, el cobre, el litio. Y lo que yo digo
y que dirán, bueno, este gallo ya está medio chalado. El material más precioso que tiene Chile, lejos, no es ninguno de todos los anteriores. El material más precioso que tiene son las neuronas de los 20 millones de chilenos. El día que nosotros explotemos esas neuronas, que hagamos que esas neuronas se interconecten a tope, vamos a ser un país desarrollado. Pero no vamos a ser un país desarrollado mientras no tengamos millones de cerebros desarrollados. No podemos ser un país... Mira, en Chile, esto lo escuché hace unos años atrás de Arturo Infante, que tiene mucho que ver con el libro, que decía que en una encuesta el 60% de los chilenos mayores de edad reconocen no haber entrado nunca en su vida a una librería. Y del 40% restante, la mitad dice que no compran libros porque son muy caros. Y después ya del último 20%, la mitad dice que no leen porque no tienen tiempo. Y apenas un 10% de la gente en Chile lee esporádicamente. En Chile se leen 2 libros per cápita al año. En Argentina se leen como 6. En España un poquito más de 10 per cápita al año. Creo que en Canadá son 17 libros per cápita al año. Y así nos va. Bueno, y tenemos una red de bibliotecas públicas que está bastante bien. Tenemos hasta en el teléfono una aplicación para descargar un libro sin la biblioteca pública digital. O sea, hay posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero hay que buscar la forma. Hay que tener ganas. El libro Somos polvo de estrellas para niños y niñas le ha traído grandes alegrías al profe Massa, quien nos quiere compartir una anécdota. Una vez, mira, esto es para el poder del libro. Yo estuve en Angol en diciembre del 2022 y yo estaba firmando libros y llegó una mamá con un niñito. Era diciembre, el niño iba a entrar a primero básico. Y la mamá me dijo, mire, este niño me pedía que yo le comprara su libro. Y yo le dije que no se lo pensaba comprar porque él no sabía leer. Y él me dijo, si tú me compras el libro, yo voy a aprender a leer. Wow. Y le compré el libro y el niño tenía el libro y me leía pedazos del libro. Ahí delante mío me leía lo que el libro decía. Y en marzo iba a entrar a primer año. Así que yo quedé con el corazón calentito de ver que a un niño le interesaba tanto el tema que aprendió a leer por su cuenta para leer el libro. Así que para mí ha sido pero un deleite. Y por supuesto que como fue tan exitoso, entonces, bueno, hagamos Marte la próxima frontera para niños y niñas. Y como fue bastante exitoso, acabamos de sacar el año recién pasado el libro de la Luna. Hicimos entonces la Luna para niños y niñas. Así que hay 3 libros que están versionados para niños y niñas y más o menos es el mismo estilo. En el último hicimos una cuestión en que hay un diálogo entre un niño y una niña y yo. Yeah. Entonces el niño es re palomilla y me dice, oiga, profe, que no sé qué, y me dijeron tal cosa. Y yo normalmente le digo, oye, no, saca la pata del enchufe, eso no es cierto. Y la cosa es así. Entonces, bueno, él me escribe una carta, yo se la contesto y quedamos de encontrarnos en la playa. Y en la playa ahí yo le hago unos dibujos en la arena y converso y apareció una niña. Entonces con los 2 niños yo voy hablando sobre la luna y les muestro la luna, etc. Y yo creo que quedó muy bonito y a los niños y las niñas les gusta mucho. Sí. Así que para mí es un libro nuevo. Yo no tuve las patas, y tal vez no las tengo todavía, como para intentar escribir literatura infantil. Porque a los niños lo que yo tengo claro es que hay que decirle las cosas con las palabras justas y las palabras muy bien elegidas. No, es falso aquello, no, si este es un niño que no sabe nada, así que cualquiera le puede explicar. Mentira. A un niño, si uno le explica
con palabras equivocadas, el niño no tan solo no entiende, sino que se descuelga y se va. Profe Massa, ¿usted cree que los libros pueden salvar al mundo o no? ¿O somos unos ilusos? Yo creo que los libros han salvado al mundo. Han salvado al mundo porque hay muchas cosas, muchas ideas interesantes. El otro día estaban hablando en el diario de un libro de Séneca que lo acaban de traducir y que cuando uno lee un libro de Aristóteles, de Platón, pucha caramba, estos vivieron hace 2500 años, 2000 años atrás, y que hoy día tengamos el privilegio de poder leer lo que ellos pensaron, que lo dejaron escritito, es una maravilla. Así que los libros han sido el vehículo para ir transmitiendo el conocimiento de una generación a otra, de un país a otro. Hoy día podemos leer de la Revolución Francesa, que ocurrió a 10.000 kilómetros de distancia y que ocurrió hace 200 y tantos años. Entonces, los libros yo creo que tienen un rol clave en la transmisión. Claro, ahora hay métodos que son alternativos. Un video, una cosa en internet puede reemplazar a un libro a la hora de entregar información. Wikipedia yo lo encuentro fantástico. En general tiene información bastante nutritiva. Pero el placer de tener un libro en la mano, la manera como uno se apropia de un texto, de una idea, para mí por lo menos, que soy... Mira, el olor a tinta, ese lo acabo de abrir, estaba cerrado, claro. El olor de la tinta ya a uno le produce una cierta emoción. Así que yo creo que hace ya muchos años que pronosticaban que el libro digital iba a reemplazar al libro físico. Yo creo que no. Hay estudios que dicen, hay estudios para todo, podría citar unos para allá y otros para acá, pero hay estudios que yo he leído que dicen que lo que uno lee en papel le queda en la cabeza más que lo que uno lee en el terminal del computador. Así que yo creo que el libro todavía tiene buena salud y el problema es que en Chile no tenemos costumbre de leer. Yo siempre bromeo cuando escucho a algunos que son de estos fundamentalistas, que solo James Joyce y Thomas Mann son los únicos grandes novelistas. Yo digo, yo en Parral leía La Corín Tellado y leí una novelita y otra novelita y otra novelita y unas novelitas de cowboy, de M.L. Estefanía, otra y otra y otra. Y los veranos de Parral, que eran largos, yo debo haber leído 20, 30 novelitas de La Corín Tellado y otras tantas de cowboy. Y ahí adquirí el rodaje. Esto es como salir a dar vuelta a la manzana en bicicleta. Y uno va y se cae allá en la esquina y se para y viene y viene. Cuando uno ha recorrido la manzana cientos de veces, ya uno puede hasta dormir siesta arriba de la bicicleta. Y la lectura es lo mismo. Uno sabe leer cuando ha leído 100 libros, cuando ha leído 500 libros. Y para eso no se necesita libros sesudos en que realmente las ideas sean, pero súper densas. Hay que saber leer y apreciar, por ejemplo, la ortografía que uno tenía, yo hace 60 años salí de Marzarana, era por haber leído y haber visto muchas veces la palabra escrita. Hoy día los cabros tienen un problema que hay muchas palabras que son, no sé cómo las llaman, como amigas, que se escriben casi igual, pero que tienen significados totalmente distintos. Entre que aquí pronunciamos mal en Chile no pronunciamos la C y la Z, o la C, la S y la Z, es una sola cosa. Ni la B corta ni la B larga, pero si uno tiene costumbre de leer, uno va afirmando la ortografía. Y si uno sabe la ortografía y uno se va un poquito más atrás, las raíces griegas y latinas son los que te definen la mayoría de las palabras. Y si uno las escribe bien, bueno, porque vienen de una raíz, y claro, y la H y la F son como amigas, y en un momento dado, algunas palabras que se llaman con F,
terminaron siendo con H, como facer, por hacer, la F se cayó a una H, etcétera, etcétera. José Massa reflexiona sobre las enormes brechas que persisten en Chile, un país donde sigue importando mucho el apellido, la comuna o el colegio del cual provienen las personas. Porque Chile es un país que no es inclusivo. Sí. Discriminamos a los viejos por viejos. Y ahí ya estoy metido yo. Poniéndole más vocales al hablar, nos estamos dejando de discriminar. Dejemos de discriminar. Atendamos a los niños que tienen dificultades motoras, que tienen dificultades intelectuales, que tienen dificultades de cualquier índole. Recibámoslos y aceptémoslos como son. No discriminemos por el color de la piel, caramba. Y no discriminemos por la edad. No queda, no, este ya está muy viejo. Y te echan para el lado como que uno fuera desechable. Yo siempre digo, ser viejo es un privilegio. Sí. No todos van a llegar a viejo. Y por lo tanto, los que sí hemos llegado y que hemos vivido ya bastantes años, bueno, trátennos con respeto, porque cuando ustedes lleguen a viejo, no les va a gustar de que los tiren para el lado por el mero hecho. Claro, si yo me quiero contratar, mira, el otro día que fui a Copiapó precisamente y tomé el avión subiendo la escalera, bueno, chuta, los peldaños eran así de grandes, una geometría incómoda. Y yo venía con una maleta y en la otra mano un bolso. Chuta, terminé casi con la lengua afuera al final de la escalera, honradamente. Pero claro, si yo quisiera contratarme para subir las maletas al avión, me dirían, no, búscate otra pega, porque para eso no estoy, es cierto. Pero para estar sentado despachando giles ya y leyendo el nombre, estoy igual de capacitado que tú, sí, que eres como 50 años más joven que yo. Bueno. Sí. Entonces, pero no, acá, a mí, cuando yo llegué de Canadá, yo fui José Massa. Cada vez que me entrevistaban, José Massa dijo esto. Ahora soy José Massa 70 y tanto, entre paréntesis. Siempre ahora hay que marcar la edad. Claro, hay que marcar la edad. Sí. ¿Qué es lo que agrega esa información? No, este gallo ya está hablando tonteras. Si uno de las tonteras, cualquiera debería ser capaz de distinguir las tonteras cuando las ve escritas. Mi edad no significa necesariamente, a lo mejor estoy hablando tonteras, pero no por la edad, sino porque... Y el tiempo no te hace más inteligente y en alguna medida tampoco más tonto, pero uno puede tener un punto de vista distinto. En Chile queremos que todos piensen igual. Sí. No, este gallo es comunista, así que lo que dice son... No, este otro gallo es un fascista, güey. Y estamos echando a todos para allá y para acá. Sí. Bueno, profe Massa, estamos llegando al final de esta conversación, pero quisiera, junto con agradecer, preguntarle por algún libro que pueda ayudar a salvar el mundo o que a usted lo ha ayudado a salvarse en algún momento de su vida, que pueda ser de interés para quienes nos escuchan. Mira, yo te puedo decir, el último libro que acabo de leer, ya de los otros casi ni me acuerdo, me acaban de mandar del editorial un libro que se llama La biografía de Pi. El número Pi, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, es. Y donde ahí está narrado, se supone como en primera persona, se llama Autobiografía de Pi, cómo en distintas culturas, en Babilonia, en Persia, en la India, en el mundo griego, fueron dándose cuenta que el perímetro del círculo era un poquito más de 3 veces el diámetro del círculo. Entonces toda esta historia de Pi a mí me gustó mucho porque me gusta mucho la geometría, pero yo creo que es un librito además un poco así como los míos, que son de 120, 140 páginas. Y bueno, y si no, un libro que yo creo que es bien bonito, ese libro que tú tienes ahí en la mano, que lo escribí yo, ese amarillo, que se llama Dibujando el Cosmos, donde hay una historia que yo me gusta mucho contarla, que es la historia del calendario. Es decir, hay mucha gente que cree, yo bromeo que los jóvenes dicen que AC y DC es antes del celular y después del celular, ¿no? Como que no había vida antes del celular. Ahí estamos viendo, y ahí está explicada la historia, en el año 46 a.C., Julio César define
que los meses que tenían 30 y 29, 30 y 29, 30 y 29, los subió todos en un día. Y así quedaron meses de 31 y 30, 31 y 30, 30. Y quedamos con marzo, que era el primer mes del año, abril con 30, mayo con 31, junio con 30. Y después el séptimo mes era septiembre, el séptimo, el octavo, octubre, el noveno, noviembre, el décimo, diciembre. Después corrieron el comienzo del año 2 meses. Y entonces ahí quedaron como medio fuera de cacho, porque septiembre es el noveno mes del año y dice que es séptimo, etc. Pero el calendario que tenemos ahora nosotros es casi estrictamente lo hizo Julio César en el año 46 a.C. Y desde entonces que tenemos esta cuestión ridícula de meses de 31 y de 30, y que tenemos que cada 4 años le agregamos un día al mes de febrero para tener ordenado el calendario con el sol, porque el año trópico, el año de las estaciones, son 365 días y un cuarto. Y de la manera que está estructurado, los años tienen 365 días, pero cada 4 le agregamos un día extra que compensa el cuarto que nos faltó en los 3 años anteriores. Pero es una cuestión, a mí me encanta decirle a la señora Juanita este tipo de cuestiones, que lo ha tenido siempre delante de las narices. O, por ejemplo, también ahí está explicado por qué los días de la semana son como son. Porque el lunes, que es el día de la luna, sigue el día de Marte, el día martes, que es el día de Marte, el día miércoles, que es de Mercurio, el día jueves, que es el día de Júpiter, el viernes, que es de Venus, el sábado, que es de Saturno, y el domingo, que es el día del Sol, pero que la Iglesia Católica no quería el Sol ahí porque había sido adorado como Dios, es un Dios pagano. Entonces el día de Dios, el Domenica Dei, y ahí quedó el día domingo. Pero ahí en ese libro, y bueno, y también lo otro que a mí me gusta mucho, y he leído harto, lo suficiente como para poder escribir lo que escribí ahí, que es cómo los griegos se imaginaban los dioses y cómo Zeus con este, con el otro, y Urano y Neptuno y toda la pandilla de los dioses olímpicos, porque es parte de nuestra cultura. Ahí también, en el libro de la luna, hablo un poquitito de la manera, la cosmovisión mapuche, pero resulta que la tradición occidental y cristiana está muy conectada con toda la mitología griega. Está en la literatura, está en todas partes. Venus, que es la diosa del amor y que sale de la concha del mar ahí, y la Venus de Botticelli, etc. Entonces yo creo que, por lo menos a mí, cuando yo estudié hace muchos años, 60 años, yo creo que casi nunca me enseñaron nada, porque no era parte de la historia. La historia había que ver Egipto, que los griegos, que los romanos, pero la mitología no era algo que te lo contaran. Y a mí me parece que es entretenido e interesante. Así que en mitología hay 2 o 3 héroes. Para mí Arquímedes es uno de los más grandes de toda la vida. Aristarco y Eratóstenes, que son 3 del siglo III antes de Cristo. Y bueno, Arquímedes también. Todos son del siglo III antes de Cristo. Entonces los grandes pensadores nos fueron abriendo mundo que hasta el día de hoy uno lo puede reconocer. Arquímedes, todo el mundo más o menos cacha la palanca, y la palanca, bueno, las leyes de la palanca las inventó y las sistematizó Arquímedes. Así, bueno, entonces yo a esta altura de mi vida me entretengo recordando esas cosas, aprendiendo cuestiones nuevas, tratando de ponerlas de tal manera que ojalá motive. Yo en todos mis libros pongo en el prólogo, esto es como un aperitivo para que ustedes se entusiasmen y traten de agarrar otros libros y sigan leyendo. Entonces, mis libros no son, aquí está el conocimiento de tal cosa, no. Es más bien para motivar que la gente entre en ese mundo. Yo por ejemplo, estaba leyendo un libro
que si estuviera en Chile también lo recomendaría, que se llama, déjame pensar, Solo el amor nos hará inmortales, que es de Ramón Gener. Ramón Gener es un español, catalán más específicamente, que es barítono, pero como 10 años estuvo de barítono, pero ahora está como divulgador de la música. Y hay cuestiones en YouTube de Ramón Gener que son extraordinarias, y te explica una ópera, y te explica el argumento de la ópera, y te explica el detalle, cómo estaba ese día, poco menos, el autor. Hay unas cuestiones, unas historias de Verdi, que hay una ópera que ya no me acuerdo ni cuál es, o creo que sí, pero no te la voy a decir, en que él estaba al borde del suicidio, porque ya le había ido mal, se le había muerto la señora, se le habían muerto 2 hijos. Y le dicen, por favor, musicaliza tú esta ópera. Dice, no, yo ya no hago más eso. Pero le insisten y le insisten y le insisten. Y al final, como una terapia mental para él, se metió en la ópera, y una ópera, pero que arrasó. Entonces te va contando historias que te conectan con la música y con cómo, o con Beethoven también. Él ama a Beethoven. Él ama a Beethoven porque dice que Beethoven es el primer músico que se desnuda ante la audiencia. Dice, este soy yo. Cuando está en la novena, él está ahí como pilucho delante de todo el mundo. En cambio los otros, Bach particularmente, era un músico tan perfecto que escribía la música con una lógica matemática extraordinaria, pero él siempre como que se quedaba detrás de las bambalinas. Eso es lo que trata de vender. Yo prefiero a Bach antes que a Beethoven, pero este ama a Beethoven y es muy entretenido. Como divulgador de la música, Ramón Gener es un gallo extraordinario. Así que el que nos escuche, googleen Ramón Gener y van a encontrarse con varias cuestiones en YouTube que son muy, pero muy bonitas. Muy bien, profe Massa, muchas gracias por esta conversación. Encantado. Los libros han salvado al mundo, nos dijo José Massa en este último capítulo que grabo para Ojo en Tinta, Libros para Salvar al Mundo. Después de más de 2 años de trabajo, esta conversación nos deja con una sensación de optimismo en el futuro. Agradecemos a Janet Garcés González, quien estuvo a cargo de la edición sonora de esta temporada, a Verónica Calderón y Carolina Sañartu por sus diseños, y a Pía Vargas Moreira de Club de Amigos por las comunicaciones de este hermoso proyecto que comenzamos a despedir. Ojalá te hayan gustado estos capítulos y que estas lecturas sean de utilidad para salvar el mundo o salvarnos a nosotros mismos. Nos despedimos citando a Gabriela Mistral, quien nos tiene un importante e imperecedero mensaje. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Muchas gracias por tu sintonía. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.